agradecemos la oportunidad nuevamente de poder estar aquí para hablar de la palabra de Dios. Gracias a los pastores por la confianza. Quisiera que me acompañaran en Hechos 3:6. Hechos 3:6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias por Giovanna, Dios. Gracias por haberla ayudado y usado para dirigirnos en oración y preparar el ambiente, Dios, para hablar de tu palabra. Te pedimos que nos des, Dios, me des la sabiduría y que me ayudes, Señor, a exponer la misma. Te necesito, Dios, yo dependo totalmente de ti. Nos ponemos en tus manos. Permite que la palabra cale en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y sea de beneficio para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Al momento de escoger qué era lo que iba a exponer aquí, ya de antemano venía con unas ideas y me senté a ir buscando cositas y tenía ya una idea de qué era lo que quería hablar. Hace como 2 semanas atrás, 2 domingos, el pastor predicaba sobre, creo que el título era "Te están robando", te están robando. En el año y 2 meses que ya llevo aquí, esa predicación la tengo en mis top. Me encantó. Y me quedé con ella. Y desde ese momento empezó a resonarme en la mente. Y, ok, qué chévere, fue buena la palabra. Y sigue ahí. Y yo quería prepararme para otra cosa. Ya tenía otra cosa en mente. Pero ¿por qué seguía eso ahí? Pero no era precisamente que había algo en mi mente que quería hablar de lo mismo. Algo me decía, habla de lo contrario. Yendo al título, a lo contrario de ese título. Me di a la tarea de buscar qué es lo contrario a robar. Y lo que encontraba no me llenaba, no me convencía, pero creo que eso no puede ser. Y busqué y nada me hacía como que sentido. Y me pregunto a mí mismo, robar, lo contrario de robar. Si a mí me quitan, me roban. Pero si me dan, ¿qué es? Y de la forma que mejor lo pude definir es que cuando me dan algo, pues me están regalando. Y mucho más si es de parte de Dios. Amén. Y ese es el título de mi reflexión, estudio, como usted quiera ver. El mejor regalo.
como ya se pueden haber dado cuenta, estoy utilizando, ¿verdad?, la historia de la curación del cojo. Una historia conocidísima, que hemos escuchado muchas prédicas sobre ella. ¿Y por qué eso de nuevo? Eso yo lo he escuchado mucho ya. Han habido muchas prédicas sobre eso. Pero creo que hay algo que, aunque lo repiten mucho, podríamos decir que hasta ya lo sabemos. A veces como que necesitamos volver al camino. Tan reciente como ahorita hablaba algo parecido con Freddy. Y a veces, aunque creemos que sabemos algo, aún así a veces necesitamos de nuevo volver al camino. La primitiva iglesia cristiana no se mostró al comienzo inclinada a lanzarse a la misión de la evangelización mundial. Los primeros cristianos eran judíos que habían hallado en Jesús el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Esto estaba acabadito de empezar el asunto de salir a evangelizar. Lucas elige varios episodios que iluminan esos años primitivos. La curación de un cojo fue uno de tantos milagros similares, pero fue bien importante porque esta historia dio paso a un sermón que resalta la predicación apostólica a los judíos. ¿Qué significa esto de la predicación apostólica? Sabemos que ellos estaban más inclinados, ¿verdad?, a lo que era la ley. Pero ya Jesucristo se había dado en la cruz. Y habían buenas nuevas del Evangelio. Había algo ya distinto. Como yo digo, igual pero distinto. Y quisiera leer la historia, ir poco a poco desmenuzándola y ver qué cositas hay escondidas en ella. Amén. Si usted lo quiere seguir, voy a estar leyendo en Hechos 3, desde el 1 hasta el 16. Quiero leerlo completo y luego, como les decía, lo desmenuzamos parte por parte. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito,
concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El versículo 1 nos dice que Pedro y Juan subían juntos. Pedro y Juan eran los dos comisionados por Jesús y reconocidos por los cristianos primitivos como apóstoles. ¿Qué significa esto de ser apóstoles? Que eran embajadores especiales de Jesús, enviados de él. Eso lo podemos ver en Hechos, nos lo dicen Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Podemos pensar en por lo menos 3 razones que Lucas encontró para compartir este milagro. Si quieren anotar. Número 1, para dar ejemplo de las maravillas y señales que harían los apóstoles. Número 2, para dar una excusa por contarnos sobre otro sermón de Pedro. Número 3, para mostrar por qué los primeros cristianos fueron perseguidos. A la hora novena de la oración, entiéndase más o menos eso de las 3 de la tarde, aparentemente Pedro y Juan no vieron ningún problema con continuar esa costumbre judía de tener oración a ciertas horas del día. Lo único que Pedro y Juan no participaban ni iban al templo en el momento del sacrificio. ¿Por qué? Ellos iban a la hora novena, luego de la oración por los sacrificios. Ellos sabían que el sistema basado en los sacrificios había sido cumplido. Ya Dios había sacrificado por nosotros. No había más sacrificio que dar, que ofrecer. Ya Él lo había hecho. Había sido cumplido con el sacrificio perfecto que Jesús ofreció en la cruz. Ahora novena. Quizás esta hora del día, aún en ese entonces, tenía un significado especial para ellos, porque fue la hora en que Jesucristo gritó en la cruz: consumado es. En el versículo 2, les dije que íbamos a desmenuzar poquito a poco esto. Nos dice: la puerta del templo que se llama la Hermosa. Y un paréntesis, cuando leamos la Biblia, hagámoslo así, desmenúcela, vea palabra por palabra. Esas comas son bien importantes. El templo tenía 9 puertas. Miren estos datos. A veces hay cositas que uno nunca no sabe. Tenía 9 puertas
que estaban cubiertas de oro y plata. Impresionante, unas puertas de oro y plata. Pero había una puerta que estaba fuera del templo y era de bronce corinto labrado. El corinto era un material bien costoso. Era más grande y pesada que las otras puertas del templo. Esto sí que me voló la cabeza, hermano. Tenía de altura 50 codos. ¿Alguien sabe más o menos cuánto es? 75 pies. Creo que eso es como del alto de 6 edificios, más o menos. Unas enormes puertas dobles y se necesitaban 20 hombres para moverlas. Superaba por mucho a las puertas de oro y plata. Eso le valió el nombre de la hermosa. El versículo 2 nos dice: era traído un hombre cojo de nacimiento. Este hombre cojo le rogaba que le diesen limosna. Sencillamente quería ser apoyado en la condición en que estaba. Y nos dice en Levítico 21, 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado. Estas eran las especificaciones que había contra personas que tenían estos defectos o estas enfermedades. Ninguno podía acercarse. Así que vaya desde ya haciéndose en la escena, esta persona sentada, apartada, nadie se le acercaba. Todo el mundo ¿de qué? De lejito. Pero aunque tal vez muchos lo trataban de lejito, Dios tenía algo mejor en mente. Jesús quería cambiar su condición completamente. Jesús no quería que él siguiera en eso. Por supuesto, el hombre cojo sentía que no tenía otra opción más que la de ser apoyado en su condición, y seguramente era mejor para él ser apoyado que morir de hambre. No había otra prioridad para él que no fuera pedir limosna para comer. Tenía que satisfacer la primera necesidad básica que hay, que te alimente. Cuando nacemos, simplemente cuando nacemos hay una necesidad que va primero que esa, la de respirar. Y al momento cuando está el doctor y le succionan y le sacan todo y meten por la boca, la nariz y lo limpian, la próxima necesidad es alimento. Amén. Callado. En adición, el hombre tenía una buena razón para creer que pedir limosnas en la puerta, la hermosa, sabía que podrían apoyarlo. Como a veces yo le digo a Joana, es lógico. Pastor. Pero si quieres limón, te vas a parar por allá escondido. Si hay tantas puertas hermosas,
me voy a parar en la más hermosa. Me voy a sentar en donde está la más hermosa. Porque por allí, ¿qué va a pasar la gente? Esa es la que quieren ver por ahí. Y de hecho, prácticamente estaban obligados a pasar por ahí, todo el mundo. Así que el lugar era más súper estratégico y probablemente el mejor para pedir. Pero aparte de eso, ¿por qué estaba ahí? Había y hay una tradición fuerte de dar limosnas, o sea, dar a los pobres, especialmente a los mendigos. Repito, había y hay todavía. En el judaísmo, y el hacerlo es como un acto para ellos de justicia. Aquí escuchamos mucho esa frase, justicia social. Eso es lo que era para ellos. Ellos se sentían muy bien haciendo esto. Hechos 3, del 4 al 6. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fíjense, en ese versículo 4 nos dice que fijando en él los ojos. El hombre debe haber estado feliz, diciendo, hey, mírame. Les decía que se vayan imaginando la escena. Él está ahí rechazado, posiblemente cabizbajo. A lo mejor le extendía su mano, con la cabeza baja, sin mirar a nadie. A lo mejor era un vaso, una vasija. Joana hubiese puesto un cubo. Como les decía, debió haber estado feliz y animado cuando Pedro y Juan le miraron fijamente. Este no pendejo, que lo mire. Fíjate, aquí hay algo más. Aquí no va a haber una simple limosna. Si me está pidiendo que lo mire por algo bueno viene por ahí. La mayoría de las personas quieren ignorar a mendigos y tienen cuidado de no mirarles a los ojos. Cuando ellos miraron al hombre cojo tan fijamente, él, el cojo, probablemente pensó que iba a recibir un regalo grande. Y surgió en ese hombre cojo una esperanza de estar cabizbajo, extendiendo su mano para recibir limosna. Es llamado y le dicen, mírame. Y es ahí donde nace algo. ¿Qué es lo que nace? Una esperanza. Salmo 145, 15. Quiero buscarlo para eso. Si alguien lo encuentra más rápido que yo y lo quiere leer, fantástico. Salmo 145. Ya está. 145, 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. El versículo 5 dice, Él les estuvo atento. Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Estaba la expectativa. Porque me dicen, mira, ¿qué tienes para mí?
El hombre cojo les volvió la mirada a Pedro y Juan y quizás estiró la mano hacia ellos. O como les decía ahorita, extendió un vaso para recibir su generosidad. Él tenía razón en esperar recibir de ellos algo, pero recibió mucho más que la donación monetaria que lo habría satisfecho. Si hubiese recibido una limosna, él iba a estar bien, satisfecho con eso. Pero recibió más. Dios nos quiere dar más. Amén. Muchos todavía no han llegado al lugar realmente donde esperan recibir algo de Dios. Y esto que el hombre cojo hizo es simplemente una fe clara, una fe sencilla. Míranos, él mira, nace una esperanza. Él tiene fe de que algo va a ocurrir. ¿Qué? Él no sabe, pero algo va a pasar. Algo va a pasar. Mejor aún, de Dios siempre debemos esperar las cosas correctas. Eso es lo bueno y bonito de Dios. Dios no te va a dar cualquier cosa. Dios te da lo correcto. No es lo que tú quieres o pides. Te va a dar lo correcto. Por eso es bien importante que al momento de orar y pedirle a Dios, pidamos con sabiduría. Pidamos lo correcto. Dios, necesito esto, pero dame lo correcto. Que suceda lo que es correcto. Lo correcto siempre va a ser bueno. Muchas veces estamos más que dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios nos quiere dar. Y nuestras expectativas bajas con frecuencia nos roban. ¿Usted quiere otro ejemplo de cuando el enemigo nos roba? Cuando nuestras expectativas son bajas. Tenga siempre sus expectativas, hermano, manténgalas acá arriba, altas todo el tiempo. Que Dios decida lo que quiera hacer. Hace el domingo pasado se proyectó aquí, de parte del nuevo equipo de ProTemplo, unas imágenes. Y al final, no sé si recuerdan los que estuvieron aquí, al final, ¿qué apareció ahí? Un edificio hermoso. Yo lo vi y yo vi ese edificio, Bonnie, y me movió por dentro. Te felicito a ti, José y su equipo, porque sus expectativas al poner ese video fueron altas. Porque ahí no se ellos podían haber proyectado un edificio pequeño, un centro comunal, ponerlo ahí. ¿Sí o no? ¿Qué nosotros necesitamos? Un edificio que Dios haga como Él quiera. Pero queremos un edificio que sea nuestro. Que sea el correcto. Amén. Pero las expectativas de su equipo fueron altas. Allá, un templo hermoso. Después de ahí, que Dios haga lo que quiera. Dios no es loco, Él hace lo correcto. Lo que sea que pase, va a estar bien.
Pero siempre nuestras expectativas acá arriba, hermano. Siempre. Oh, eso va a estar ahí. Eso va a estar ahí. Amén. Amén. Nos dice en el versículo 6, no tengo plata ni oro. Pedro no tenía nada de dinero. Pero él sí tenía autoridad de Jesús para sanar a los enfermos. Él le dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo, te doy. Pedro sabía cómo se sentía que Dios lo usara para sanar a otro, porque Jesús lo había entrenado para eso. Eso está con evidencia, hermano. En Lucas 9, del 1 al 6. A ver si ahora sí lo encuentro. Si no, lo busco aquí en la Biblia. Lucas 9, del 1 al 6. Les leo, hermano. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lo que ellos estaban haciendo fue algo para los que Dios, como les acabo de decir, los entrenó. Él los entrenó, los capacitó para esto. Amén. Para algunas personas, decir no tengo oro ni plata puede ser la peor cosa. Hermano, y si decimos que en la iglesia no hay chavo. Hace poco hubo un informe aquí de finanzas, ¿verdad? ¿Se imaginan al pastor diciendo esos números ahí en juego? Estamos pelados. No hay nada. No hay nada, hermano. No es bueno eso. No es lo que queremos. Amén. Pero algo peor que puede ocurrir, más de que haya números rojos o que no haya dinero, es que en la iglesia el poder no esté el poder espiritual. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vuelvo. Es mucho peor si la iglesia nunca tiene el poder espiritual para decir esto. Levántate y anda. Queremos una iglesia poderosa. Amén. Y debemos capacitarnos para eso y meternos con Dios para eso. Porque si esto se da, como bien nos dice la palabra, todo lo demás va a venir por añadidura. Una iglesia que puede decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, Dios la va a prosperar.
Cuando Pedro y Juan no le dieron dinero, quizá podemos decir que hayamos oído al hombre cojo quejarse. No les importa, no me apoyan. Miren el desastre en que estoy. Pero Pedro y Juan querían algo más que apoyar al hombre en su condición. Ellos querían transformar su vida por el poder de Jesucristo. Amén. El Jesucristo resucitado. El trabajo de la iglesia, hermano, no es hacer más soportable nuestra condición, sea cual sea. La obra de la iglesia es soltar aquí la obra redentora de Dios en Cristo. Es anunciar que Él ya compró nuestra libertad, que ya nos libró de la culpa, que podemos ya ir donde Él, entrar, hablarle ya sin intermediario. Él está con nosotros 24/7. Aproveche eso. El habernos dado, el haber enviado el Espíritu Santo, fue mejor que si Él estuviese aquí presente. Si Él estuviese en cuerpo, físicamente presente en el mundo, ¿dónde estaría? En Israel. Pero a lo mejor iba a estar predicando la palabra, evangelizando. A lo mejor estaba, no sé, en Timbuktu. A lo mejor allá en Groenlandia. O allá en la Patagonia, no sé. Y llegar a Él sería fácil. Todo el mundo hubiese querido verlo. Habrían filas. Si se diera el caso que pudiera sacar una cita, ¿usted sabe para cuándo sería esa cita? Para conseguir un médico. Y se tardan. Y no es Dios. Imagínense si pudiéramos sacar una cita para ver físicamente, cara a cara, al Maestro. Lo bueno del Espíritu Santo es que anda con usted a las 24 horas, los 7 días de la semana. Y en el momento y lugar donde usted quiera verlo y hablar con Él, ahí Él está. Amén. Aproveche eso. Sáquele provecho a eso. Utilícelo. Provoque a Dios. Póngalo a trabajar. Para usted. Amén. El versículo 6 nos dice: lo que tengo, te doy. Él les dio al hombre cojo poder en el nombre de Jesús. Pero él no podía darlo si no lo tuviera en su propia vida. ¿Y qué enseñanza hay en esto? No podemos dar de lo que no tenemos.
Y para poder darle a otro, debemos capacitarnos, poner en orden nuestra vida. Y cuando estemos preparados y listos, entonces salimos hacia los demás. El versículo 6 dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Jesús de dónde era? De Nazaret. Obvio, ¿no? Él era nazareno. Pero algo importante, y estudiando para esto, lo aprendí. Este hecho se había usado para insultar a Cristo durante su vida en esta tierra. Y tengo unos ejemplos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo usaban para insultar a Cristo? Como les dije, tengo mis evidencias aquí. Nazaret era probable que fuera un centro afiliado estrechamente relacionado con Jerusalén, algo que algunos judíos, como Natanael, no habrían respetado mucho. No tenía muy buena reputación entre los judíos. Era una ciudad de clase baja y los judíos más sofisticados la evitaban. Y Natanael en Juan 1:46 dice, voy a leer un poco más arriba, desde el 45. Voy a leerle desde el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Esa es la explicación del por qué se utilizaba de una manera, digo yo, despectiva. Pero Pedro cambió esto. Ahora Pedro lo ondeaba como si fuera un distintivo, un emblema, una bandera. Con orgullo lo decía, Jesús de Nazaret. En Hechos 3, del 7 al 10, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Verso 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Algo muy similar a lo que nos expresa en el Salmo 73, 23, 24
con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Era una cosa decir, levántate y anda, pero era mucho mayor tener la osadía de ir y tomarle por la mano y levantarle. No es lo mismo decir desde acá de lejito, José Manuel, levántate y anda. Güey, si eso no pasa es que él no tiene fe. A tú ir y acercarte, tomarle la mano derecha y levantar. Muy distinto. ¿Habrá fe ahí? Sí. Mucha. En este momento Pedro recibió el don de fe descrita en 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Era una habilidad sobrenatural de confiar en Dios en una situación particular. No era un show. No era un show lo que Pedro estaba haciendo. Si usted viene a presenciar un show aquí, este no es el foro. Aquí no venimos a la. Si usted lo que necesita es entretenimiento, no sé. El pastor dice el cine, allá está el entretenimiento. Estamos en un punto de nuestra vida donde si no nos entretenemos, dormimos, nos enzorramos. Es que eso no me entretiene. Saco el celular. Yo digo que incluso llegamos hasta la falta de respeto. Y venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y cada persona que se para aquí y tiene parte merece ese respeto. Amén. No es algo fácil. No es fácil. Y no todo el mundo tal vez está dispuesto a hacerlo. No todos tenemos las capacidades o el querer hacerlo. Lo que Pedro quería hacer, quería hacer, él hizo todo esto bajo la dirección específica del Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu. El versículo 8 dice, entró en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Salud. En cuanto el cojo fue sanado, cuando el cojo fue sanado, hizo 3 cosas buenas. Puede ser hasta un ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer. 1, se unió a los apóstoles. Dice que entró con ellos al templo. Nos unimos a nuestra comunidad de fe cuando episodios como estos se dan y alabamos juntos. 2, empezó a usar lo que Dios le había dado. Empezó a saltar y andando. No podía caminar o tenía dificultad para caminar. Al ser sanado, utilizó, no tenía pena. Déjame ver si esto fue verdad o el efecto se va a ir ya mismo. No. Dice que brincó. Creyó, hizo uso de lo que Dios le dio. Y la tercera empezó a alabar y adorar a Dios.
cuando bien claro dice, alabando a Dios. Dice en Isaías 35:6, entonces el cojo saltará como un ciervo. El versículo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Este hombre tenía más de 40 años. No me lo invento yo, lo dice más adelante. Hechos 4:22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años y había sido cojo desde nacimiento. Él era conocido en esta puerta del templo. Por lo tanto, y aquí hay algo curioso, por lo tanto, Jesús debía haber pasado por el lado de él. Si en el en sus años del ministerio de Jesús, pastor, Jesús entró al templo muchas veces, ¿verdad? Y todas esas veces tiene 40 años. Exacto, Brenda. Dice 40, tenía más de 40 años. Era mayor que Jesús. Tenía que haberlo visto. Porque Dios no lo sabe. Exacto. Interesante, hermano. Repito, Jesús debía haber pasado por su lado muchas veces sin sanar. Podemos decir que una razón por la que Jesús no lo sanó es porque la obra de Dios es tan importante como su voluntad. Jesús no lo quiso todo para él. Jesús dejó algo. Esto se lo voy a dejar a los apóstoles. Era la gloria mayor de Dios que Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de sus apóstoles. Yo lo veo, hermano, como un filtro. Era fácil para Jesús. Jesús lo sabía. Conocía su necesidad. Sí. Pudo parecer al lado. Sano eres. Ahora, levántate. Cuando digo que es como un filtro, es porque, estar ahí, verlo, hacer esto, hubiese sido fácil creerlo. Pero no es tan fácil si usted tiene que primero tener fe y creer que Él vive, que está en los cielos y que todavía hace milagros.
Hechos 3, 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, cuando habla de asido es que lo tenía el cojo, el hombre lo tenía agarrado a Pedro y a Juan. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro sabiamente aprovechó de que la multitud se había juntado. Pedro aprovechó una oportunidad. Aún así, él sabía que el fenómeno del milagro en sí no traía a nadie a Jesús. Solo levantaba el interés. Aunque estaban atónitos, todavía no eran salvos. Estaban atónitos, sorprendidos de lo que había pasado. Pero eso no era igual a que habían creído, mucho menos que por ese milagro eran todos ellos salvos. Ahora bien, esto podía haber sido un buen tiempo para dar un testimonio. El cojo podía haberse parado, testificar lo que Dios hizo en él. Pero Pedro sabía que lo que la multitud necesitaba era oír. Oír algo más que el testimonio de sanación de aquel cojo. Y la necesidad apremiante en ese momento era que escucharan del Evangelio de Jesucristo. Y un llamado a creer y a arrepentirse. Pedro sabía que la fe no viene por ver u oír de milagros, sino que la fe es por el oír y repite, y el oír la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, no es oír una historia bonita o un testimonio de alguien. No me malentiendan, son buenos los testimonios, ayudan, edifican, uno puede verse identificado, pero no era lo que necesitaba. Y no es por ese testimonio que viene la fe. ¿O por qué ponéis, versículo 12, o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro negó la sanación que se había hecho hubiese sido por su poder. Él sabía que todo era hecho por Jesús y no por él. Él sabía a quién darle la gloria. Y estaba muy claro quién era el que hacía los milagros.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro hace claro que les habla del Dios de Israel. Oye, yo les estoy hablando de ese Dios, del Dios que ustedes creen, ese mismo. Yo no he cambiado nada aquí. Les estaba hablando del mismo Dios que estaba representado en las escrituras hebreas. Y dice el versículo 13, su Hijo Jesús. No se trataba de Pedro ni en lo que hizo. Discúlpeme. Cuando él está hablando de que es el mismo Dios de las escrituras hebreas, y que ahí mismo habla de Jesús, nos dice que la grandeza del sermón es que se trataba completamente de Jesús, no de lo anterior. No se trataba de Pedro ni en lo que hizo. Lo primero que establece Pedro es que Jesús era el siervo perfecto del Señor y que las escrituras hebreas hablan de él. Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Eso estaba escrito. ¿Por qué no lo veía? Isaías 52, 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dice siervo, pero está hablando del Hijo de Dios. Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Versículo 13. A quien vosotros entregasteis y negasteis. Pedro enfatizó la culpabilidad en la muerte de Jesús, donde debía estar. El pueblo judío insistió en la crucifixión de Jesús. ¿De quién era la culpa? De nosotros. No solamente el pueblo judío era responsable de la muerte de Jesús, también los romanos, por dejarse presionar por el pueblo judío. Y los judíos eran responsables porque no lo hubiesen podido crucificar sin la autorización de los romanos.
Dios se aseguró que tanto los judíos como los gentiles, representados por los romanos en esta historia, compartieran la culpabilidad. Muchos quisieran oír mejor la palabra responsabilidad, ¿verdad? Se oye más bonita. No fue la intriga política lo que puso a Jesús en la cruz. Tenemos claro que fue nuestro pecado. Si son tan amables, pongámonos en pie. Gloria a Dios. Santo, gloria a Jesús. Gracias, Padre. Incline ahí su rostro. Gracias, Padre. La tentación siempre es hacer cosas confiando en algo o en alguien. Confiamos en intenciones, talentos, recursos económicos, reputación, el éxito que pudiéramos haber tenido anteriormente. Podemos confiar en nuestra inteligencia, pero siempre en lo que debemos confiar, en hacer las cosas buenas por la fe en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no poseía poder, no tenía un poder mágico, pero la fe en su nombre producía sanidad. Señor, he expuesto tu palabra. Gracias por ayudarme. Transfórmanos. Transfórmanos con tu espíritu. Haz que el toque de la gracia nos cambie para ver primero nuestros defectos y pecados. Pedir perdón y luego salir como el paralítico a dar testimonio de todos los milagros que tú puedes operar en quienes te buscan y a través de Jesucristo se acogen a tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.